Elia Palacio, en Guajira Estéreo. Son las 8 de la mañana, 6 minutos, 8:06, hora oficial en Colombia. Y a esta hora seguimos escuchando impresiones sobre el desalojo que se realizó ayer en la vía que de Riohacha conduce a Valledupar, en el predio oficialmente conocido como Santa Clara, pero también denominado Villa Pola. Tal como lo hemos informado, las comunidades allí, las familias allí residentes hace varios años, interpusieron acciones legales que fueron insuficientes para frenar este desalojo. Por eso estamos en contacto con el abogado Moisés Carreño, quien vela por los intereses de estas 40 familias que hoy están sin techo, producto de este desalojo. Señor abogado, tenga usted muy buenos días. Y buenos días, Keila. Muchísimas gracias por la llamada. Bueno, queremos conocer su reacción frente a este desalojo que se hizo efectivo ayer antes de mediodía. Bueno, realmente es lamentable. Es lamentable que en el gobierno del cambio se presenten ese tipo de hechos tan por fuera de los cánones legales, ¿sí? Y no es el primer hecho. Ya tuvimos el caso de Guayucazo hace unos días en este mismo año. Y hay varios ya en la lista, diría yo, de esta alcaldía de Riohacha, que a través de unas formas muy extrañas están expulsando y están provocando desplazamientos forzados de comunidades que lo único que no tienen es un papel, porque todo lo demás lo tienen derechos ancestrales, tienen su cementerio, tienen todos los elementos que constituyen la forma de vida del guayú. Y es que no necesitamos ser científicos ni antropólogos para saber que una comunidad vive en un X lugar, ¿sí? Entonces, es muy fácil realizar este tipo de procedimientos cuando están por fuera de la ley. Es un modus operandi que ya se viene presentando en la ciudad de Riohacha. ¿En qué consiste? En que hay gente que le gusta un terreno, ¿sí? Y titula el terreno, mientras la comunidad sigue viviendo allí, con sus chivos, haciendo uso de su vida tradicional, como lo hace el guayú, como lo ha hecho el guayú desde siempre. Pero mientras eso pasa, personas empiezan a registrar las tierras allá, en registro de instrumentos públicos, en las notarías, hacen negocios de espaldas a los dueños reales de la tierra. Entonces, cuando llega una diligencia de este tipo, los guayú tienen poca defensa porque el guayú no sabe de carraruta, el guayú no sabe de papel, porque acuérdate que la cultura guayú es su cultura oral, es una cultura de la palabra. El papel es para la dijuna, pero sin embargo, el guayú también podría tener documentos si lo quisiera. Una arijuna o cualquier otra persona llega y le compra a un guayú su tierra de manera legal y hace un negocio, eso aquí y en cualquier lugar. El problema es que en estos casos, como el de Santa Clara el día de ayer, de manera extraña, de manera, no quiero usar palabras que me vayan a meter en problemas después, pero se registran tierras donde los guayú nunca han salido ni nunca han dejado de mantener su posesión ancestral. Y entonces las autoridades se prestan, desgraciadamente, de manera muy liviana, se prestan a socorrer a quienes han traído con un documento espurio un supuesto derecho. Y yo digo una cosa importante, ojalá que esto lo escucharan muchas autoridades en Riohacha,
no solamente funcionarios, sino también los elegidos popularmente. El periodo nada más dura 4 años. Nada más dura 4 años, señores. Parece que se les olvidara. Yo creo que la gente se le olvida que hay vida después del cargo que ocupan. Los funcionarios en La Guajira hacen un trabajo, ya sea de elección popular o funcionario, y se les acaba su vida. ¿Sabes por qué, Kelia? Porque hacen malos procedimientos, porque no revisan bien los documentos, porque no hacen Entonces después viene la Procuraduría, viene la Contraloría, vienen los organismos de control, lo sancionan y la gente se pregunta ¿por qué? Porque hicieron mal las cosas. ¿Sí? Y entonces, eso que pasó ayer, imagínate, eso lo ordena un inspector de policía. Un inspector de policía que lo único que tiene que vigilar y velar, ¿sí?, es que se proteja una posesión. Eso tiene de verificación, un mecanismo de solución, y es tan extraña esta situación y este procedimiento del que pasó ayer. Ya antes, una funcionaria, una inspectora, antes del actual inspector, había cerrado el proceso, porque se dio la tarea de leer, de escudriñar, de verificar los hechos, y encontró 2 situaciones. La primera, que el caso tendría que definirse en un juzgado civil, no el inspector. Un juez civil tendría que verificar y esos hechos, si son ciertos o no. Pero otra razón mayor aún y más relevante para La Guajira y para Riohacha es que el tema ya estaba siendo dirimido mediante la jurisdicción indígena. ¿Qué quiere decir eso? Que ya los palabreros estaban sentados, dialogando y buscando una solución a esta problemática. Fíjate, mira lo que pasa ahora. El inspector que hizo la diligencia de ayer está metido en un lío grandote, y de paso el alcalde, ¿sí? Sin necesidad, porque si tú verificas la ley y haces las cosas conforme a la ley, no te metes en problemas, todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo este inspector? Violó 2 regímenes legales. El primero, pasó por encima de la autoridad civil, que es el juez el que tenía, un juez civil de Riohacha tenía que llevar ese caso y tenía que dar una orden, no él. Un inspector solamente se dedica a revisar los temas de posesión, él no tiene por qué verificar que si la persona compró, que si no compró, que si el documento, que si el registro. Esos son temas del juzgado, no de la inspección. Segundo, violó la jurisdicción indígena. ¿Sí? Violó la jurisdicción indígena porque ya este caso estaba en manos de la jurisdicción indígena. Entonces, es una falta de criterio jurídico, de criterio legal, es una violación flagrante a las normas colombianas, a las normas guayú, y de paso, lo peor de todo, se llevan por delante toda una comunidad, ¿sí? Queda desplazada, sin tierra, a buscar ahora defender sus derechos mínimos de subsistencia, ¿sí? Sin su territorio ancestral, en donde vivieron siempre, en donde están enterrados sus mayores, porque ahí están sus cementerios, ¿sí? Entonces queda uno muy pasmado de cómo funciona y de cómo se están haciendo hoy en Riohacha este tipo de procedimientos. Y aprovecho este canal para hacerle un llamado al alcalde. Es hora de que se siente el alcalde con las autoridades tradicionales. Es hora de que nos sentemos con los abogados
para que previamente a este tipo de procedimientos tan violatorios de la ley, antes, no después, antes, verifiquemos de verdad que las cosas se están haciendo de manera legal y que no se están violando y se está pisoteando una cultura como la Wayúu, una comunidad como la de Santa Clara, que ahora van a estar más de 20 niños sin lugar donde vivir ni estudiar, ancianos, viejos, personas que tenían su territorio y que hoy están en el total desamparo estatal. Sí, señor Carreño, ya nos queda claro por qué como abogado considera que es un procedimiento que se realizó por fuera de todos los cánones legales, pero también nos queda una inquietud. ¿No contempla la defensa de estas comunidades que también algunos de sus integrantes, como también suele ser una actuación tradicional, hayan ofrecido en compra y venta, hayan hecho negocio con algunas parcelas de este predio? Efectivamente, muchas personas indican que la cultura Wayúu, la cultura ancestral Wayúu, de acuerdo a sus usos y costumbres, es una cultura oral, pero también comunitaria, ¿vale? Comunitaria, ¿qué significa? Que las decisiones no se toman de manera individual. Entonces, cuando una persona en particular, así sea Wayúu, así sea de la comunidad, hace negocios con un particular o con otro Wayúu, ese negocio es ilegal. Es ilegal desde el punto de vista de la norma nacional, como también desde la normatividad Wayúu, porque no está consensuado, no fue la comunidad la que tomó la decisión, ¿sí? Obvio, todas esas cosas son parte y deben ser parte del estudio a profundidad que debe hacerse en cada caso, ¿no? En cada caso debe revisarse cuidadosamente los elementos constitutivos para que una autoridad tome una decisión de ese tamaño. Mira, yo te voy a poner un ejemplo de lo que pasa frente a lo que pasa en Riohacha y lo que pasa en Cartagena. En Cartagena construyeron un edificio gigante, un edificio un edificio gigantísimo, y ese edificio quedó construido con unas licencias ilegales. Eso fue a la justicia, se decidió que había que tumbar ese edificio. Y ese tema ya ha trascendido, ha trascendido tanto que hasta la UNESCO se pronunció porque el edificio daña la visión del Castillo San Felipe, ¿sí? Daña la estética de Riohacha, que es una ciudad patrimonio de la humanidad. Bueno, entonces para proteger el patrimonio inmaterial de la arquitectura de Riohacha, ese edificio tienen que tumbar. Y han pasado como 4 alcaldes en Cartagena y ninguno se da la pela de tumbarlo. Te voy a decir por qué. Porque la gente cuida su hoja de vida. Porque los funcionarios entienden que legalmente no es sencillo, no es fácil tomar una decisión tan gruesa, ¿sí? Hay que tumbar el edificio, hay que indemnizar a la gente, hay que hacer esto y que hacer aquello. Y todo el mundo se cuida, que mejor lo haga otro, que mejor lo haga otro. Y Cartagena, ya se han pronunciado los ministros, se ha pronunciado todo el mundo, hasta la Agencia Nacional de Defensa Judicial. Frente a eso, te pongo el ejemplo entonces de Riohacha. A los funcionarios no les interesa sus hojas de vida, no les interesa su futuro político. A los funcionarios no les interesa la vida de los menos favorecidos, de la cultura Wayúu. Que te recuerdo una cosa, para que los oyentes lo sepan también, o se lo recuerdo, porque me imagino que muchos lo saben. La cultura Wayúu está en un estado, en este momento, de vulneración de tal talante, ¿sí? Que se encuentra en posibilidad de extinción, ¿sí? Por eso las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso la sentencia 302 del 2017 de la Corte Constitucional, ¿sí? En donde un elemento esencial es el territorio,
porque el Guayú está ligado a su territorio. Entonces a los funcionarios se les olvida que hay unas decisiones judiciales, tanto nacional como en este caso convencionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya le ha dicho, ojo, Estado colombiano, cuide la cultura guayú, porque los niños están muriendo, porque ustedes no protegen, porque ustedes están haciendo mal las cosas, se roban el dinero, o sea, y ahí en esas decisiones, mira tú, en eso también están incluidos el cuidado del territorio. Y a la gente se le olvida. A los funcionarios no leen, no estudian las normas y se les olvida y van para adelante. Y estas cosas ahorita no se ven, ¿sí? Pero más adelante vendrán las decisiones de los organismos de control, de las cortes, diciendo que lo que pasó ayer fue absolutamente violatorio de normas nacionales e internacionales. Estamos en línea con el abogado Moisés Carreño a propósito de este desalojo. Ya la medida se ejecutó y queremos conocer qué otros recursos se van a interponer, porque tenemos entendido además de que fue un desalojo prácticamente express con relación a los que se están esperando incluso en Riohacha para realizarse. Kelia, discúlpame, me vas a disculpar. No entiendo la pregunta porque se está entrecortando. ¿Me repites, sí, por favor? Si le preguntamos no sé qué acciones legales siguen, si le preguntamos, doctor Carreño, qué acciones legales siguen luego de esta situación de haberse realizado este desalojo. Sí, es que a ver, esta es una decisión de un inspector de policía, el cual esto se constituye en una vía de hecho de parte del Estado colombiano, ¿sí? Es una vía de hecho clara, bastante evidente. Es una vía de hecho del inspector de policía de Riohacha, de paso del alcalde de Riohacha. Las vías de hecho no tienen un recurso como tal, pero pueden ser protegidas constitucionalmente a través de la tutela, a través de desacato. Aquí hay tres líneas de trabajo a futuro, ¿sí? En el inmediato futuro, quiero decir, en este próximo mes, a partir del día de ayer, en este próximo mes, las acciones son una que va en cuanto al desacato de la sentencia C-302 del 2017. Hay una clara vulneración a niños, mayores y personas integrantes de una cultura que está en este momento en un estado vulnerable. Entonces, desacato por la sentencia 302. Tenemos la posibilidad de una tutela directa por vía de hecho constitutiva, que adicionalmente de ahí se derivan investigaciones penales y disciplinarias en contra de quienes actuaron, no solamente el inspector, no solamente el alcalde, sino, de paso, el comandante de la policía que estaba a cargo del procedimiento, y si hubo entes de control presentes, también estarán hacia ellos estas investigaciones penales y disciplinarias. Funcionarios del orden local o regional o nacional que hayan estado ahí avalando ese procedimiento espurio también serán parte de las acusaciones y de los señalamientos disciplinarios y penales. Adicionalmente, tenemos la demanda civil por daños y perjuicios. Mira, la gente cree que la orden es simplemente decirle, ay, aquí yo tengo una orden de desalojo, váyanse, ¿sí? A la gente se le olvida que las medidas que tiene que tomar el Estado cuando da una orden, todo lo que esa orden implica, todo lo que esa orden produce, ya, tú tienes que tener previamente para dónde se va a ir la gente, dónde están los niños y dónde van a quedar, los ancianos, qué van a comer, esos chivos en dónde los van a meter,
¿Qué van a hacer con el cementerio? Porque aquí no solo hay uno. ¿Qué van a hacer con el Hawái? ¿Qué van a hacer? A la gente se le olvida las consecuencias de la acción. Solamente por el tema de la mala realización de los procedimientos, el Estado colombiano, por eso tú escuchas cada rato, no, que el Estado pagó, claro, pagó porque es que si el funcionario actúa mal, enseguida cae en una responsabilidad de varios órdenes, tanto disciplinario como penal, pero adicionalmente patrimonial. ¿Por qué, queridos oyentes? Porque es que cuando se den cuenta que el procedimiento estuvo mal hecho, el Estado paga, pero ese pago se lo cobran al funcionario. Ya. Entonces, tenemos aquí procedimientos disciplinarios, penales, acciones civiles y acciones constitucionales, que son ustedes ahí, desacato a la 302. Adicionalmente, tenemos pues como última opción, pero no sería en el inmediato futuro, sino ya más adelante, en un tiempo determinado, prudencial, si las autoridades colombianas no acatan, no funcionan, no hacen su trabajo en cuanto a tomar medidas, pues entonces nos iremos a la Corte Convencional, es decir, a la Corte Interamericana, para que proteja los derechos de la cultura, específicamente de esta población, de esta comunidad Santa Clara, que fue vulnerada en todos sus derechos el día de ayer. Bueno, doctor Carreño, le agradecemos mucho el contacto con Guajira Estéreo y esta ilustración frente a este tema que hoy llama la atención porque, como usted lo dice, no es el único caso de desalojo en la ciudad de Riohacha. En los últimos meses ha habido varios, incluido el que usted mencionaba, el de Guayucazo. Muy amable, un feliz día. Muchas gracias a usted y a toda su excelente audiencia. Muchísimas gracias. Es el abogado Moisés Carreño, quien vela por los intereses de la comunidad indígena que en las últimas horas fue objeto de desalojo, la comunidad indígena Santa Clara, también conocida como Villa Pola. Son las 8.